Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de presentarles al embajador Stephen McFarland. Me gustaría presentárselos rápidamente. Su carrera diplomática lo llevó a 7 países en América Latina, 2 veces en Venezuela, 2 veces en El Salvador, 2 veces en Perú y 2 veces en Guatemala. Me parece que El Salvador fue solo una. Debo decir que el embajador McFarland, en su segunda misión en Venezuela, pues fue llevado a la fama en aquel momento en el que el dictador Chávez estaba insultando, lo cual era su costumbre, al gobierno norteamericano, especialmente al presidente Bush en aquella época, y el embajador McFarland se levanta, lo mira a los ojos y sale del salón, y hay un video por ahí donde el dictador Chávez está con los ojos siguiendo al señor embajador saliendo de aquella desafortunada reunión. El embajador McFarland estuvo en Perú en 2 ocasiones, la primera cuando fue el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, y la segunda visita fue en la época de Montesinos. En El Salvador, por supuesto, estuvo en la época dura del conflicto armado. En sus 2 pasos por Guatemala, pues comparado con los demás, probablemente le habrán parecido un poco más aburridos, aunque ya sabemos que Guatemala es un país intenso. También estuvo en Irak en la época del Surge, como dicen, en 2007, que fue una época muy violenta, y luego en Afganistán, y hace algún tiempo reciente estuvo en Colombia en la zona de conflicto. Me parece que no me olvido de algunos temas importantes. Embajador McFarland, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. Hace unas semanas, con motivo de la captura del candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, usted publicó un análisis el cual tituló Política de Estados Unidos hacia Centroamérica, más Estado de Derecho y aplicación de la ley. ¿Qué lo motivó a escribir esa nota? Bueno, muchas gracias, Dionisio, y saludos a todos los televidentes. Mira, lo que me llevó a escribirlo fue una combinación de cosas. Primero, que una frustración con la política norteamericana actual hacia Guatemala y el resto de la región. Y segundo, una profunda preocupación por lo que estaba pasando en Guatemala. Yeah. Su recomendación sobre digamos, la relación, el rumbo que debiera tomar la política norteamericana en relación a Guatemala a nivel macro, ¿cuál sería? Mire, yo creo que la política norteamericana siempre contiene bases que son, digamos, bipartidistas y que trascienden los gobiernos, y también tienen que reflejar el gobierno que actualmente está en el poder en Washington. Yo creo que con el gobierno de Trump, igual que sus antecesores, algunos de los objetivos principales tienen que ser tratar de frenar la ola de migración hacia Estados Unidos, y también tratar de frenar el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. Pero yo creo que también hay que pensar en algo que es un poco más regional y global. Yo creo que Estados Unidos tiene que estar pendiente de la posible expansión del papel de la China. Claro. Y también tiene que estar pendiente de Venezuela, y en Venezuela de la importancia que tiene el narcotráfico que fluye desde Venezuela hacia Estados Unidos, pasando por Centroamérica, pasando por Guatemala. Yo creo que esos 4 factores son muy importantes. Por supuesto que hay otros, y por supuesto yo creo que hay muchos intereses que comparten los 2 pueblos que hay que apoyar, pero esos serían los 4 principales. Precisamente, embajador, por el tema del narcotráfico y el nivel de contaminación y daño que ha hecho al Estado guatemalteco y a nuestra sociedad, el caso del narcocandidato que fue capturado en Estados Unidos, pues es una evidencia de que los carteles de la droga estaban dispuestos a manipular el proceso electoral, o están dispuestos, a través incluso de asesinato de candidatos u otras personalidades y del financiamiento ilícito de campañas. ¿Cree usted que la captura de este candidato de UCN pueda ser un disuasivo para que esa manipulación al menos se contenga? ¿Cree usted que el peligro de que el narcotráfico quiera manipular esta elección
está presente y es real? Mira, yo creo que es muy, muy importante que los Estados Unidos, a través de la DEA, haya realizado la captura. Yo debo, como buen diplomático, decir que por ahora estas son acusaciones y por supuesto que el señor Estrada y su compañero gozan en los Estados Unidos, igual que aquí, de la presunción de la inocencia. Pero yo creo que Estados Unidos, y Guatemala también, tienen que estar atentos a qué hay que hacer si resulta que estas acusaciones tienen algo de verdad. Será un disuasivo. Mire, yo creo que es un mensaje, pero yo no creo que necesariamente sea lo suficientemente disuasivo como para evitar la posible intromisión de la plata del narcotráfico y la posibilidad de violencia política. Embajador, desde 2008, o sea, hace más de 10 años, Estados Unidos tenía identificado al partido UCN como un partido narco. Durante esos mismos 10 años, el sistema de justicia guatemalteco, las instituciones de Guatemala, pues no fueron capaces de investigar, descubrir estos señalamientos y, digamos, poner orden, hacer que las leyes se cumplan y llevar a los tribunales de justicia a un partido con esos señalamientos. ¿Cree usted que el caso de la UCN es un paradigma de por qué en Guatemala somos incapaces de atender los grandes temas de corrupción, narcotráfico e impunidad? Y que por eso, sin apoyo internacional, medio queda claro de que tenemos problemas serios. Sí. Mire, sobre el punto de si Estados Unidos lo ha calificado como narcopartido, creo que eso sale de WikiLeaks y, digamos, los diplomáticos tenemos la orden de no comentar sobre supuestos cables de WikiLeaks, aunque tengo que decir que yo nunca me reuní con ese señor. Ahora, en cuanto a si es un caso emblemático o si resume, digamos, las dificultades, yo creo que hay muchos casos ahí que ha enfrentado Guatemala que demuestran la dificultad de establecer el Estado de Derecho en Guatemala. Yo creo que aquí el narcotráfico es un reto, un mal que tiene sus orígenes más que nada fuera de Guatemala. Se cultiva en Sudamérica y se consume mayormente en los Estados Unidos. Entonces es un problema transnacional. Y yo creo que para luchar contra un problema transnacional es válido pedir apoyo a otros países. Creo que eso no no tiene que ser un sacrificio de soberanía, sino más bien un esfuerzo mancomunado por proteger la soberanía. Yeah. Señor embajador, en la nota que usted hace precisamente a raíz de la captura del candidato de UCN, se habla de buscar las formas de evitar que el crimen organizado siga teniendo acceso al Estado, a la sociedad, en general al poder legítimo en Guatemala. Hay varios sectores de la sociedad, algunos grupos o facciones un poco extremas, algunas de ellas, que critican o señalan la injerencia extranjera. ¿Cómo puede ayudar Estados Unidos a Guatemala digamos, o evitando esas críticas sobre injerencia extranjera? ¿Cómo se puede hacer efectiva esa ayuda? Okay. Yo creo que otra vez hay que tener en cuenta que algunos de los problemas que enfrenta Guatemala son transnacionales. Entonces, afecta a los intereses de otros países y si bien cada país tiene que defender su soberanía, hay que entender que una, digamos, defensa pura de soberanía es muy difícil de alcanzar.
Me parece que en el caso de la lucha contra el narcotráfico, nadie ha criticado la acción de la DEA, que si bien la detención tuvo lugar en Miami, las acciones previas, según la DEA, tuvieron lugar en Guatemala. Nadie ha dicho, bueno, esto ha sido una violación de la soberanía. Y creo que esa es una decisión acertada. En el caso de la CICIG, sí ha habido grupos que critican que haya afectado la soberanía. Es cierto que el acuerdo que Guatemala acordó con Naciones Unidas acepta algunas modificaciones de su soberanía para evitar que hubiera aún mayores infracciones de la soberanía de parte de la corrupción y del narcotráfico, que siempre se aprovecha de esos vacíos. Claro. Y en alguna medida algunos caen en la trampa y defienden esa posición por razones dogmáticas, incluso académicas, o por intereses creados, obviamente. Pero si puedo seguir, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, mire, yo creo que cuando yo estaba aquí, yo creo que actualmente, o sea, se trata de llegar a un acuerdo con el Estado a través del Ejecutivo, en coordinación con el organismo judicial, con la Fiscalía, con el Congreso, si es apropiado, y llegar a un acuerdo. Eso es lo que puede hacer Estados Unidos y lo que puede y debe hacer Estados Unidos. Desde nuestra perspectiva, estos son los problemas que nos afectan a nosotros. Pensamos que a ustedes también tener un intercambio de ideas, a ver si hay un acuerdo y después tratar de implementar acciones basadas en ese análisis conjunto, basado en objetivos compartidos por los dos países. Okay. Embajador McFarland, Guatemala ha tenido avances en el fortalecimiento de algunas instituciones. Vimos durante 10 años cómo mejoró la Policía Nacional Civil, hubo un proceso de depuración y modernización, el mismo Ministerio Público que ha logrado un nivel de autonomía importante y hemos visto los resultados. Algunos jueces del organismo judicial que han dado un paso al frente para liderar y enfrentar casos de narcotráfico, de corrupción y todos los temas relacionados a la captura del Estado. Pero pareciera que estos avances alcanzados empiezan a revertirse, por lo menos en la policía estamos viendo casos similares y todo el embate y la presión que ha habido en contra de los esfuerzos de CICIG, que a pesar de sus errores que los ha tenido, el saldo sigue siendo muy positivo. ¿Cómo puede Estados Unidos ayudar a que estos avances alcanzados pues no se reviertan, ¿verdad?, por los actores que desean mantener la captura del Estado? Yo creo que Estados Unidos en esas cosas no se puede imponer. Yo creo que tiene razón en señalar que sí ha habido varios avances y creo que algunos de esos avances se mantienen. La Fiscalía, por ejemplo, hasta en los últimos días sigue demostrando su independencia y su deseo de buscar la verdad. La justicia también. El caso de la policía, yo sé que hay algunas agencias en Estados Unidos que están preocupadas por lo que ha pasado, pero estamos hablando de países soberanos, entonces Estados Unidos no puede simplemente ordenar, pero lo que sí puede hacer y debe hacer es detallar en privado, a veces en público, nuestro análisis, escuchar el análisis del otro y decir, bueno, esta decisión es suya, pero si escoge este camino, entonces estas van a ser las consecuencias. Claro. Y hacerlo, digamos, sin rabia, pero así con profesionalismo. Okay. Embajador, ¿cómo evalúa usted la posición de Estados Unidos respecto a la CICIG? O sea, después de ser uno de los mayores donantes y tener un respaldo a la comisión importante, pues ha habido toda una discusión y una especie de desencanto en Washington por este experimento de Naciones Unidas.
¿Usted cree que si siguen los planes de Estados Unidos, que va a seguir algún tipo de apoyo? Es difícil decir porque, digamos, la política de los Estados Unidos hacia Guatemala y hacia la región es una política que no termina de cuajarse. Pero ha habido una merma en el apoyo norteamericano a la CICIG, no una oposición total. Yo creo que para los Estados Unidos, si bien cada gobierno tiene su propio estilo y su propia visión, los hechos en la región se mantienen y a veces se imponen. Entonces yo creo que Estados Unidos, con el gobierno del presidente Trump, creo que va a encontrar que la mejor manera de defender sus intereses es apoyar la lucha contra la corrupción, apoyar la transparencia, por distintos motivos. Pero hacer eso, ojalá fuera por el camino de apoyar a la CICIG, pero si no, yo creo que hay otros caminos. Y donde no es solamente cuestión de apoyar, sino también cuestión de decir, bueno, si estamos preocupados, vamos a sancionar. Claro. Embajador, y para terminar, lo que usted acaba de mencionar sobre la lucha contra la corrupción, el acabar con impunidad, la lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, es precisamente el conjunto de esfuerzos que ha venido desarrollando el actual embajador de Estados Unidos en Guatemala, don Luis Arriaga, que encontró un país, una Guatemala muy distinta a la que usted dejó por toda esta discusión sobre CICIG y la injerencia extranjera y demás. Y sin embargo ha logrado un trabajo, digamos, profesional, efectivo, y bueno, está logrando después de año y medio de su gestión hacer un trabajo. ¿Cuál es su opinión y qué palabras de apoyo le daría? Mire, yo creo que el embajador Arriaga ha hecho un gran trabajo en una situación sumamente difícil. Y lo ha hecho con mucho profesionalismo. Creo que ha combinado un conocimiento profundo de lo que está pasando en Guatemala con lo que necesita los Estados Unidos y a la vez ha sabido representar, como tiene que hacer cada embajador, a su presidente. Entonces yo lo felicito por el trabajo que ha hecho, que no es fácil, pero que sí es necesario. Pues embajador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos mucha suerte en sus viajes y en sus misiones. Y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.